Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Son las 5 de la tarde en Quito, capital de Ecuador, en donde desde hace 2 horas entró en vigor el toque de queda y la militarización dispuesta por el presidente Lenín Moreno. Y es la 1 de la madrugada del domingo en la frontera entre Siria y Turquía, donde un comandante de las fuerzas kurdas en la región dice que la decisión de Estados Unidos de retirarse de la zona llevará a que sus tropas sean masacradas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz fin de semana. Bienvenidos a la primera edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo desde el Estudio 6, en la sede mundial de CNN en Atlanta, y así comenzamos. Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Fue la promesa que le hizo esta tarde a los ecuatorianos el presidente Lenín Moreno. El primer mandatario dispuso un toque de queda y la militarización de Quito, la capital, medidas que entraron en vigor a las 3 de la tarde, hora local, 4 de la tarde, hora de Miami. Escuchemos el mensaje que le dirigió el presidente Moreno a Ecuador. Ciudadanos, todo está completamente claro y lo está también ventajosamente para los hermanos indígenas. Son los traficantes, son los narcotraficantes, son los latinquín criminales, son los correístas, los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos. Ventajosamente, los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas. Es importante que este llamado al diálogo que hizo el presidente de la República haya sido acogido por ellos, y les agradezco y se los felicito. Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Restableceremos el orden en todo el Ecuador. He dispuesto a Fuerzas Armadas que aplique el toque de queda en la ciudad de Quito. Ciudadanos, de esto vamos a salir juntos y que Dios nos bendiga. Palabras del presidente Moreno esta misma tarde. Antes del anuncio presidencial se dio lo que parecía una señal promisoria de que podría haber voluntad para ponerle fin a la crisis de Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, publicó una carta dirigida al presidente Lenín Moreno en la que la organización opositora se muestra abierta al diálogo. Entre los puntos de la carta están los siguientes. Primero, la CONAIE insiste, y cito, en la necesidad del diálogo de manera directa y pública sobre el derecho del presidente para eliminar los subsidios a los combustibles. También habla de 2 opciones: la derogación del decreto o, y aquí está la clave, su revisión. Es decir, muestra por primera vez flexibilidad ante las acciones del gobierno y voluntad de diálogo. La carta fue firmada por Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, e iba dirigida al presidente Lenín Moreno. Antes de que la carta se hiciera pública, volvió a estallar la violencia en Quito, la capital. Cientos de manifestantes se congregaron cerca del recinto de la Asamblea Nacional la mañana de este sábado para posteriormente rodear el edificio. Los manifestantes prendieron hogueras y le arrojaron objetos a la policía antimotines que custodiaba la Asamblea. Tenemos cobertura de equipo de esta noticia en desarrollo. Gustavo Valdés cubrió esta nueva ola de protestas, pero empezamos. También Ana María Cañizares ha estado cubriendo los anuncios del presidente y la decisión. Así que vamos inmediatamente con Gustavo Valdés, quien se encuentra una vez más en una zona junto a la Asamblea en donde sigue la violencia. ¿Cuál es la situación a esta hora, Gustavo? Te escuchamos. Rafael, al parecer están escalando los ánimos porque estamos viendo precisamente hace unos 5 minutos estaba tranquila la situación
pero como puedes ver, una vez que pasa este camión, los pocos relativamente a los que estaban anteriormente manifestantes que quedaban pasado el toque de queda, ahora como puedes ver están corriendo. Estamos escuchando algunas detonaciones que no sabemos si es de la policía o de los fuegos artificiales que han estado utilizando los mismos manifestantes para responder a el gas lacrimógeno que avienta la policía. Y como pueden ver en este momento está la gente, y no solamente eso, en la salida estamos viendo que en la avenida, que es la salida, están también algunos incendios. Algo está pasando acá a nuestra izquierda, están tratando una persona herida por lo que vemos, a quizá. Alguien herido. Sí. Dicen que es un policía que lo están llevando. Están tratando de ver qué es lo que hacen. Vamos a dejarlos que se lleguen. Estamos tranquilos. Vamos a ver cómo está el incendio. Vamos a ver cómo está. En otro lado estamos viendo ahora las luces de la policía. Do you see the fire, the lights, the police lights? Parece que la policía se está acercando a la zona. To your left, Ty, to your left. Se está acercando a la zona para tratar de hacer cumplir el toque de queda. Parece que también vienen por nuestra derecha. Están tratando de que se abra el paso para la policía. Los manifestantes que se quedan, que es una fracción de los que estaban antes, no están muy contentos. Entonces están tratando de hacer lo posible para quedarse, pero como pueden ver ahora, esa cerca que está de esas gentes atrapadas son personas dentro del área de la Casa de la Cultura. Y qué es lo que está pasando, voy a tratar si puedo encontrar un punto para ver qué es lo que está pasando, pero veíamos que tenían detenido a quien parecía ser un soldado, no podía mover. Vamos a la izquierda, Ty, to your left again. La parte en donde vemos esa bandera de white flag, esa era el área en donde durante la semana se han estado dando los discursos. Están tratando. Una gran confusión, sin duda. Estamos transmitiendo estas imágenes en vivo, tal como nos llegan desde Quito, la capital. Por supuesto, una situación muy tensa y se vive violencia. Y entonces, por seguridad de nuestro enviado especial, Gustavo Valdés, vamos a suspender esa transmisión por ahora. Estaba, les decía, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Vamos a pasar ahora con Ana María Cañizares. Ella se encuentra en otro punto de la ciudad y ha estado analizando el pronunciamiento que hizo el presidente Lenín Moreno esta misma tarde, diciendo que el país está bajo toque de queda y también decía que va a retomar el control del país. Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, brota la violencia en ese sector de la ciudad y bueno, si la intención era implementar un toque de queda, obviamente, por lo menos hasta ahora las autoridades no han tenido éxito. Te escucho. Adelante, Ana María. Así es, Rafael, muy complicado todo lo que está pasando. Ya transcurren exactamente 2 horas, 8 minutos desde que se implementó el toque de queda dispuesto por el presidente Lenín Moreno, y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en un reciente boletín informativo ha indicado que la restricción va desde las 15 horas y posteriormente durante las 24 horas del día. Mientras dure el estado de excepción, regirá en todo el territorio nacional la restricción de la movilidad en zonas estratégicas. Con esta medida, dice el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional están facultadas para efectuar acciones de control de espacios públicos, lugares de asociación y de reunión. Los actos de violencia, dice, delincuencia, vandalismo y terrorismo en contra de bienes públicos y privados, así como la integridad de personas, conllevarán a la aprehensión de los responsables. Por su parte, Rafael, también de último momento, la Fiscalía ha emitido un nuevo boletín donde dice que frente a los hechos ocurridos en las últimas horas y que tienen el fin
fin de desestabilizar a las instituciones, se sancionaría a estas personas por el delito de terrorismo, artículo 366 del Código Penal ecuatoriano, Rafael, que dice: las personas que individualmente o formando asociaciones armadas provoquen o mantengan en estado de terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida. Y es que, Rafael, el tema en las calles es muy delicado. Hay varias personas que a través de sus redes sociales, familiares, vecinos de diferentes puntos de Quito han subido información de cómo la están pasando dentro de sus casas, con miedo, con temor sobre lo que está ocurriendo. Desde muy temprano, Quito tenía más de 91 arterias importantes cerradas, según informó el municipio de la capital. Ahora mismo escuchábamos una alarma, Rafael, y es que no se han callado las alarmas en este sector, que está apenas a 5 minutos del Ministerio de Defensa, que es un centro muy importante y donde hemos visto trasladarse constantemente a varios camiones de las fuerzas militares. Así están las cosas al momento, Rafael, con información oficial. Sí, definitivamente. Gracias, Ana María Cañizares desde Quito. Nos acaba de llegar un boletín que dentro de aproximadamente 5 minutos habrá en cadena nacional un mensaje del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 5:15 de la tarde, hora de Quito, 6:15 hora de Miami. Quiero regresar una vez más con Gustavo Valdés. Parece que la situación, aunque sigue tensa, es un poco más segura. Gustavo, ¿te encuentras en otro sitio? ¿Qué nos puedes decir sobre la situación? Se tranquilizó la cosa. Hemos visto durante los 3 días que estamos aquí gente que no está contenta con las cámaras, aunque hay otras que nos están dando la bienvenida. De manera tranquila pudimos resolver la situación. Los mismos manifestantes limpiaron el área. Nos tuvimos que mover un poco más que todo por la señal, pero como puedes ver, está incrementando the smoke. El humo está aumentando alrededor de la Casa de la Cultura. Las personas no parecen querer retroceder y esta es la situación. Son 2 horas de toque de queda que estas personas hasta ahora dicen que no se quieren movilizar donde estamos. Estamos viendo que están las luces de la policía enfrente de la Casa de la Cultura. Te diría que han aumentado un perímetro de aproximadamente quizá medio kilómetro de lo que es la Asamblea Nacional, que ha sido el centro, el foco, que fue donde iniciaron estas protestas violentas. Y como puedes ver, una vez más, la gente se ha calmado un poco, están tranquilos donde están a la expectativa. Sí hay quienes no quieren que esté ningún medio presente. Algunos de ellos están molestos. Muchos de ellos han dicho que, como hemos visto que también algunas personas han atacado a los medios locales, nos hemos dado cuenta que cuando ven que somos de CNN y otros medios internacionales no tienen problemas. Ty, if you could... También cómo se están movilizando, si se están separando un poco de la Casa de la Cultura, se están trasladando a otras calles en donde hay otros incendios y habrá que ver, also to your right, the other street, otras calles en donde se están esperando, ven que están molestos, quieren mantener su lucha. Vamos a ver qué es lo que sucede una vez que caiga la noche y vamos a ver cuál es el siguiente paso que hará el gobierno de Ecuador. Bien, por favor, Gustavo, ponte a resguardo. Tú y tu camarógrafo, obviamente, una situación muy tensa. Hemos visto, no solamente en tu caso, sino en otros que también han arremetido contra la prensa. Así que, por favor, mucho cuidado. Y Ecuador es definitivamente el primer tema del programa. ¿Cuál es la solución a esta crisis? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN, con la etiqueta numeral Mirador Ecuador. Amplias porciones de California están literalmente en llamas este fin de semana. Varios incendios forestales están calcinando varias zonas del sur del estado desde el jueves y la batalla contra las llamas sigue sin cesar. El más grande es el incendio llamado Saddle Ridge y se localiza en el condado de Los Ángeles. Hasta ahora ha destruido 31 casas y quemado más de 3,000 hectáreas. Unos 1,000 bomberos continúan tratando de sofocar las llamas del incendio que ha forzado la evacuación de alrededor de 100,000 personas. El peligro es que estos incendios forestales sigan extendiéndose sin control. Vamos a Simi Valley, a unos 65 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, donde se encuentra nuestra enviada especial Liliana Escalante. Vamos a establecer
la zona y vamos a ir hasta ese lugar en minutos. Es una de las zonas donde la gente se prepara ante la posibilidad de que tengan que evacuar. Así está la situación, esas son las imágenes. Increíble realmente lo que está pasando. Ahora sí tenemos la señal con Liliana Escalante en Simi Valley. No sé si me escuchas, Liliana, pero el temor, entiendo, en esa parte donde estás, es que este incendio, el Saddle Ridge, siga ardiendo sin control y se desplace hacia esa parte del área metropolitana de Los Ángeles, ¿no? Te escucho, Liliana, adelante. Asimismo, Rafael, y la razón es por el clima, poco viento, clima seco, poca humedad, son los ingredientes perfectos para lo que ellos llaman también los incendios perfectos. Es por eso que el gobernador de California ha declarado estado de emergencia en las áreas de Riverside y también de Los Ángeles, no solamente porque hay 2 incendios que están manteniendo ocupados a cientos, sino miles de bomberos, que son los llamados, el que tú ya mencionaste, Saddle Ridge y también el Sandalwood en Riverside. Nosotros nos encontramos precisamente frente a una de las casas que fueron destruidas. Esta mañana oficiales de la compañía de bomberos nos decían que el comando conjunto ha informado que es el comando unido, ¿no? Que es el comando que mantiene unido a varios departamentos de bomberos, de policía y también departamentos de diferentes ciudades que se unen para luchar contra los incendios. Nos informó esta mañana que hay 31 casas destruidas, como tú lo has mencionado, más de 3,000 hectáreas también quemadas. Está contenido en un 19% y lo que hay una fatalidad lamentablemente y también 2 bomberos heridos sin daños de consideración, tal y como nos dijeron. Lo que sí nos han dicho es que el estado de alerta continúa porque hasta esta mañana y tempranas horas de la tarde todavía estaba el clima siendo amigable y permitiendo a los bomberos que luchen contra las llamas, pero en horas de la tarde se espera que el viento nuevamente alcance fuerzas de hasta velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Vamos a escuchar ahora lo que nos dijo el oficial Dave Ortiz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Hemos usado maquinaria pesada en aquel lado del incendio para crear una brecha lo más grande posible de combustible que no se pueda quemar, pero vamos a poner a prueba el trabajo que hicimos y vamos a esperar que Dios nos apoye y no se vaya a propagar este incendio de nuevo. Por lo pronto se está expandiendo el incendio, ¿hay riesgo de que se expanda? Ahorita el incendio está, por decirlo así, calmado, está durmiendo. Pero una vez que los vientos cambien de dirección va a haber nuevo combustible y no podemos asegurar que este incendio está apagado. Por esa razón nosotros no hemos cantado victoria, no hemos permitido a la gente que vuelva a sus hogares. Continuamos esperando ver qué hace el clima, qué hace el viento y qué van a hacer las áreas que todavía continúan caliente y quemando, si es que estas van a crecer y a reiniciar nuevos incendios. A estas horas de la tarde se nos ha informado también que las órdenes de evacuación por lo pronto han sido levantadas y bueno, la gente, como escuchamos, está regresando a sus hogares poco a poco. Con respecto al otro incendio que también mantiene ocupadas a las autoridades de Sandalwood en Riverside, podemos decir que está contenido en un 25%. Hay más de 70 casas móviles que fueron destruidas por estos incendios y se reportan 2 personas muertas a causa del incendio Sandalwood en el condado de Riverside. Así están las cosas aquí, Rafael, y se espera que esta sea una larga noche para los bomberos debido a las condiciones principalmente del tiempo. Rafael. Sí, desafortunadamente así es. Gracias, Liliana Escalante, reportando en vivo desde Simi Valley en California. Gracias. Al volver a Mirador Mundial, milicias kurdas acusan a Estados Unidos de que terminarán masacradas tras el retiro de sus tropas de la frontera entre Siria y Turquía. Además, bienvenido, pero ya se va. El presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, intenta encontrarse en Caracas con Juan Guaidó. Por sus temas de conversación hoy en redes sociales, numeral Mirador Ecuador, Mirador Kurdos y Mirador Yamatei. Como siempre, espero sus comentarios y opiniones en mi cuenta. En Twitter es @RafaelRomoCNN. Regresamos enseguida con más aquí en Mirador Mundial. Las fuerzas kurdas aliadas de Estados Unidos en Siria alertan que con el retiro de las tropas militares de Estados Unidos de la frontera con Turquía, su ejército será masacrado. Esto según una comunicación de un general kurdo a la que CNN tuvo acceso
El anuncio de la salida de Estados Unidos de Siria dejó la puerta abierta para la ofensiva de Turquía, que empezó hace unos días y que hasta el momento ha dejado al menos 459 kurdos muertos. Eso es lo que está pasando con esa situación. Y bueno, aquí están las imágenes. El ministro de Defensa de Turquía expresó por Twitter que el operativo al este del río Éufrates continúa exitosamente. El blanco de la ofensiva turca es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, considerado por ellos como grupo terrorista, y el opositor Partido de la Unión Democrática de Siria. Desde Estambul nos acompaña Albert Naya con más detalles. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes decir sobre esta ofensiva y cómo se ve desde el lado turco? Te escucho, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, hoy es el cuarto día de esta ofensiva turca en el norte de Siria, y hoy la actualidad y los combates se centraban básicamente en la zona de Ras al-Ain. Esta localidad está situada al este del Éufrates, mientras que las SDF kurdas han dicho que niegan que ya se controle esta zona. Por lo tanto, los combates en esa zona se seguirían sucediendo. Junto al denominado Ejército Nacional Sirio, los combates han transcurrido cerca de esta zona y también de Tal Abayat, que se situaría más al oeste del Éufrates. Ahora mismo los esfuerzos se centran también en cortar las carreteras que comunican estas dos localidades, evidentemente por parte del ejército turco. En cuanto al recuento de víctimas civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 28 habrían perecido en el lado sirio, mientras que en el lado turco serían ahora mismo 18. Esta ofensiva está provocando evidentemente un éxodo masivo de kurdos, y la ONU ya cifra los desplazados en más de 100.000, mientras que Media Luna kurda cifra estos desplazados en más de 200.000. Bien, te lo agradezco. Agradecemos el reporte, Albert Naya, desde Estambul. Gracias por este informe, Albert. Este conflicto es el segundo tema del programa. ¿Por qué decidió el presidente Donald Trump retirar a tropas de Estados Unidos de la frontera entre Siria y Turquía? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomoCNN, con la etiqueta numeral Mirador Kurdos. Y tenemos más noticias globales en esta edición de Mirador Mundial. El azote del tifón Hagibis en Japón deja hasta el momento al menos 2 muertos y 33 heridos, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón. El fenómeno arribó poco antes de las 7 de la noche del sábado de la península de Izu, en el suroeste de Tokio. La agencia hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse en alerta por las lluvias y las ráfagas de viento del ciclón, luego de declarar una alerta meteorológica de categoría 5 para 12 jurisdicciones. Docenas de millones de personas recibieron la orden de evacuar sus viviendas, mientras que muchos se encuentran sin servicio eléctrico a esta hora. El derrumbe parcial de un hotel en construcción en Nueva Orleans este sábado cobró la vida de una persona, hirió a más de una docena y dejó al menos 3 desaparecidos. Poco después de las 10 de la mañana, los 3 últimos pisos del futuro Hard Rock Hotel colapsaron, de acuerdo con el superintendente del Departamento de Bomberos de la ciudad. Las autoridades dijeron que la construcción sigue inestable y que otros segmentos del edificio podrían colapsar, lo que ha obligado al cierre de calles alrededor del edificio. El presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, tenía planes de reunirse este sábado con Juan Guaidó en Caracas, la capital de Venezuela, pero sus planes se vieron frustrados cuando las autoridades le negaron la entrada al país momentos después de aterrizar en Caracas. Yamatei, quien fue electo como presidente de Guatemala en agosto, fue escoltado por autoridades migratorias, quienes, según él, lo forzaron a subirse a un avión para que abandonara el país. Vamos a Caracas con Osmari Hernández, quien nos tiene más detalles sobre lo ocurrido. Osmari, te saludo con mucho gusto. No creo que haya sido sorpresa para nadie que se le negara la entrada a Yamatei a Venezuela, pero ya explicaron las autoridades oficialmente, por lo menos, qué fue lo que pasó. Adelante. Así es, Rafael, buenas noches, un gusto saludarte. Justamente fue publicado en horas de la tarde un comunicado por parte de la Cancillería venezolana en el cual aseguran que Alejandro Yamatei se presentó ante el punto de control migratorio con un pasaporte italiano, que esto llamó la atención de las autoridades migratorias, pues al conocer que también se trataba del presidente electo de Guatemala. Y al descartar que los motivos de este viaje, dice el comunicado, fuesen de turismo, también pues el no encontrar alguna invitación del Ejecutivo Nacional, esto en referencia
al cuestionado presidente Nicolás Maduro, procedieron a trasladarlo hasta el avión. Sin embargo, de acuerdo con la versión ofrecida por Alejandro Giammattei, ni siquiera llegó al punto de control migratorio cuando ya le indicaron que tenía que abordar un avión. Vamos a escuchar parte de lo que fue su versión, Rafael. Estimados amigos de Guatemala y Venezuela, soy Alejandro Giammattei, presidente electo de Guatemala. No nos dejaron entrar a Venezuela. Nos escoltaron hasta la puerta y nos han subido al avión. Este es un mensaje al presidente Guaidó. Estamos con ustedes. Aunque no nos hayan dejado entrar, nuestra voz la haremos escuchar el día de hoy en todo el continente. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Venezuela. Por su parte, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por al menos 55 países y quien además ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional, aseguró que se trata de una agresión diplomática innecesaria y también sin precedentes en el país, especialmente hacia un líder electo que tenía como objetivo conocer más sobre la crisis humanitaria que se vive en Venezuela y sobre todo aportar soluciones. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Juan Guaidó al respecto. Una agresión diplomática absurda, innecesaria y sin precedentes. O sea, no permitir a un presidente electo ingresar a un país preocupado por la emergencia humanitaria, la crisis migratoria, que no solamente afecta a los venezolanos, sino también a los países de la región, es más que un absurdo. No es más que un... Miren, si el régimen, como ellos hacen verse, fuera un régimen fuerte, ¿cuál es el problema? Que lo invitaran, que lo llamaran. Pero están en tal nivel de debilidad que ni siquiera eso se pueden permitir. Prefieren quedar como lo que son, unos dictadores, al ni siquiera permitir el ingreso de un... Ahora, nosotros vamos a acompañar, por supuesto, al presidente. Lo que debe saber el presidente Alejandro Giammattei, que eso no representa al sentir de los venezolanos. Guaidó calificó, pues como lo escuchábamos, como un gesto de debilidad esta negativa de admitir al presidente electo de Guatemala y al mismo tiempo destacó que mientras él pues invita y recibe a líderes democráticos, el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro recibe a miembros de grupos disidentes de las FARC, del ELN y otros irregulares. Rafael. Bien, gracias, Osmar Hernández, con el reporte en vivo desde Caracas. Este es el tercer tema del programa. ¿Por qué viajó, pregunto, Giammattei a Venezuela? Sabiendo, supongo que ya lo sabía, que lo más probable era que terminara siendo expulsado. Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomboCNN, con etiqueta numeral Mirador Giammattei. Los temas de conversación en las redes sociales, una vez más se los presento, son numeral Mirador. Era el primero, por supuesto, Ecuador. También tenemos el de Giammattei, y el tercero, que es el de los kurdos, la crisis entre Turquía y Siria. El debate presidencial demócrata. Más adelante aquí en Mirador Mundial seguimos analizando la crisis en Ecuador con un experto. ¿Cuál es la salida a esta tensa situación? Lo veremos más adelante aquí en Mirador Mundial por CNN. Volvemos. Las Fuerzas Armadas de Ecuador emitieron un mensaje en cadena nacional en el que detallan restricciones de movilidad que ya están vigentes en el país sudamericano. Escuchemos el mensaje a continuación. Fuerzas Armadas del Ecuador, en cumplimiento del decreto número 893 de fecha 12 de octubre del 2019, y al encontrarse vigente el estado de excepción, informa a la ciudadanía que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas podrá extender el horario de la restricción de movilidad. Por lo tanto, a partir del día de hoy, sábado 12 de octubre del 2019, a las 15 horas y posteriormente durante las 24 horas del día, mientras dure el estado de excepción, regirá en todo el territorio nacional la restricción de movilidad en áreas sensibles y de importancia estratégica. Con esta medida, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional están facultadas para efectuar acciones de control de espacios públicos, lugares de asociación y reunión, registro de personas y vehículos para restablecer el orden público y la seguridad ciudadana.
Los actos de violencia, delincuencia, vandalismo y terrorismo en contra de bienes públicos y privados, así como a la integridad de las personas, conllevarán a la aprehensión de los responsables, que serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para las acciones de ley. Regulaciones en Quito, dentro del perímetro comprendido entre la avenida Simón Bolívar, autopista Manuel Córdoba Galarza, avenida Mariscal Sucre, avenida Morán Valverde, principalmente en las zonas comerciales, mercados, centros financieros y económicos, ejes y nudos viales, casas de salud, edificios, sedes de las funciones del Estado, áreas e instalaciones estratégicas. Regulaciones a nivel nacional, instalaciones militares y policiales, infraestructura pública, puertos y aeropuertos, antenas repetidoras de telecomunicaciones, reservorios, tanques de distribución y sistema de agua potable, refinerías, pozos petroleros, estaciones de bombeo, depósito de combustible, represas, estaciones hidroeléctricas, instalaciones de distribución eléctrica. Las Fuerzas Armadas exhortan a la ciudadanía a cumplir esta disposición a fin de mantener el orden y la paz social. El mensaje del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Y bueno, ¿cuál es la salida a la crisis del país sudamericano? ¿Representan realmente los manifestantes los intereses de los indígenas, los intereses del sindicalismo, los intereses de las uniones de transporte? Para analizar esta crisis quiero presentarles a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, quien nos acompaña en vivo desde Quito, capital. Bienvenido a Mirador Mundial, abogado. Gracias por estar con nosotros. Sí, como lo acabamos de escuchar, me gustaría preguntarle primero ¿qué opinión le merece el mensaje que enviaban esta tarde las Fuerzas Armadas de Ecuador al pueblo? Toque de queda que se implementa desde las 3 de la tarde, hora de Ecuador. Bienvenido. Buenas tardes, un placer estar con usted y con toda la audiencia de CNN. Sí, bueno, el mensaje de Fuerzas Armadas no es unilateral, se basa en el decreto de estado de excepción emitido por el presidente Lenín Moreno la semana anterior, en el que, dentro de otras facultades extraordinarias, limitaba la libertad de tránsito. Lo que ha hecho el presidente de la República en sucesivos decretos ejecutivos es implementar y modificar el decreto de excepción original. Hoy día el presidente de la República dispuso de modo general una ampliación de la restricción a la libertad de tránsito y delegó a Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto para que implemente estas medidas restrictivas a la libertad de tránsito. Dentro de estas, en Quito se implementó un toque de queda absoluto que rige a partir de las 3 de la tarde del día de hoy, con carácter indefinido. Las personas no pueden transitar, con la finalidad de que la ciudad pueda ser recuperada de estos actos vandálicos que hemos estado viviendo ya hace una semana. En aras de cubrir todos los ángulos de esta crisis por la que atraviesa Ecuador, abogado, hemos estado no solamente escuchando lo que dice el gobierno, sino también lo que dicen los manifestantes. Me ha parecido muy interesante ver, por una parte, que se emite un comunicado por parte de la CONAIE en el que muestran voluntad para dialogar con el gobierno, pero estaba nuestro enviado especial en la calle y decía: no vamos a dialogar con el gobierno hasta que se derogue el decreto para eliminar los subsidios a los combustibles. Entonces le queda a uno la impresión de que no necesariamente los manifestantes y la oposición están hablando con una sola voz, abogado. Sí, efectivamente, son muchos grupos los interesados. Esto comenzó con un paro de transportistas cuando se anunció la eliminación del subsidio a la gasolina corriente y al diésel. Luego se amplió a los movimientos indígenas, luego al Frente Unitario de Trabajadores, y naturalmente aquí también han querido aprovechar algunos políticos que están prófugos del país y por conveniencia para desestabilizar el gobierno y anticipar elecciones. Claro, pero en el tema de la CONAIE, en el tema de la Confederación Indígena, también es un problema, porque una cosa es que uno entienda que puede haber contradicción entre lo que diga, por ejemplo, los trabajadores, los transportistas y los indígenas, y otra cosa es que la misma dirigencia indígena no tenga un discurso unificado. Es decir, vamos a dialogar, no vamos a dialogar, vamos a primero pedimos la derogatoria, luego converso. Bueno, en esto no está nada claro. Hay una cuestión, abogado, que es muy interesante, que no podemos descartar. Es cierto, el presidente lo ha dicho, que desde por lo menos su perspectiva,
esto se trata, por lo menos en parte, de la injerencia de fuerzas extranjeras, del correísmo, de la oposición, pero también no podemos pecar de ingenuos y asumir que no hay problemas, no hay descontento entre la ciudadanía de Ecuador. Hay intereses muy legítimos desde los movimientos indígenas y también dentro del sindicalismo. ¿Qué nos puede decir sobre esto, abogado? Bueno, eso es evidente. En el Ecuador el tema de los subsidios ha sido una cuestión poco menos que intocable en la historia de la nación desde su implementación. Es decir, cada vez y cuando que en el pasado se revisaba el precio de los combustibles, existían esta clase de protestas, esta clase de manifestaciones. No a este nivel, ciertamente, por eso también nos llamó mucho la atención las razones que tuvo el gobierno para no implementar medidas preventivas, que cuando uno entendía que iban a existir esta clase de manifestaciones. Ahora, tampoco se esperaba que esta clase de manifestaciones iban a llegar a un extremo de violencia tal que la fuerza pública se iba a ver sobrepasada. Ahora, ¿hubiera sido la respuesta y quizá la mejor forma de hacerlo aplicar estas medidas en una forma dosificada, es decir, poco a poco, en vez de que soltaran, como lo ya se le denomina en Ecuador, el paquetazo de un solo golpe? Bueno, se lo inició haciendo con la gasolina super, se eliminó el subsidio a la gasolina más cara que tenemos, y luego lo que se venía comentando es, por problemas de caja fiscal, de si se implementaba un aumento del IVA, pero como las fuerzas de la oposición en la Asamblea Nacional se opusieron tenazmente a cualquier idea que implique aumento de tributación, el gobierno se fue por esta otra fórmula de eliminación de subsidios, que debo decirle que por lo menos en algunos sectores de la clase media no fue tan mal recibido. Es decir, no es que la gente estaba contenta, pero se entendía que un subsidio indiscriminado como el que hemos tenido 40 años y que nos ha costado miles de millones de dólares no es lo mejor. Luego lo que ocurrió con el tema de los transportistas es que estos señores hacen un paro antes de conversar con el gobierno para que se les revisen las tarifas. Y por último, bueno, todo el desbarajuste que hemos visto, que esto sí no ha tenido parangón en la historia ecuatoriana. Hemos tenido problemas, pero no a este nivel. Sí, definitivamente una situación muy difícil. La solución todavía no se puede encontrar. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Le agradezco al abogado constitucionalista Rafael Ollarte, quien nos acompañaba en vivo desde Quito. Gracias, abogado, y hasta la próxima. Leemos sus comentarios, nuestros temas de conversación hoy en redes sociales, una vez más en pantalla. Pero antes quiero ir con este comentario que viene de Uzcategui. Dice, así destruyen Quito las manifestaciones pacíficas, entre comillas. Esto no es un paro, es un golpe de Estado bien planeado. Una vez más, los temas de conversación para el programa. Tenemos otro antes. Dice, el que comenzó con la represión desde el primer día fue el gobierno y de una forma muy violenta. Ahora todo se le ha ido de control. Además, huyó a refugiarse a Guayaquil. Decía que no pasaba nada. Esa es la verdad. Se cerró el diálogo. Gracias por participar con estos comentarios. Ahí tienen los temas de conversación para el programa en el fondo de su pantalla. Volvemos. Hora de los deportes aquí en Mirador Mundial. Vamos hasta Miami, donde ya se encuentra listo y dispuesto Luis Gerardo Bucci. Te saludo con mucho gusto. Luis Gerardo, ¿cómo estás? Hola Rafael, un gusto saludarte. Vamos a comenzar hablando de maratón, ya que el keniano Eliud Kipchoge se convirtió en leyenda al completar un maratón en menos de 2 horas. Fue exactamente 1:59:40, lo que le tomó al atleta keniano recorrer los 42 kilómetros y 195 metros de un circuito en la ciudad de Viena, Austria. Sin embargo, la marca lograda por Kipchoge no será considerada oficial por la Federación Internacional de Atletismo, ya que se trató de un maratón de laboratorio, es decir, con todos los detalles controlados para poder batir ese récord. El corredor usó ayudas externas no permitidas en una competición oficial por la IAF, como por ejemplo un equipo de otros 41 corredores que le ayudaron en la resistencia del viento. Bueno, y el maratonista de 34 años aprovechó esta victoria en Viena para dar un mensaje de motivación a todos los que lo vieron ganar este sábado. I'm the happiest man to run under 2 hours in order to inspire many people, to tell people that no human is limited, you can do it. I'm expecting more of the athletes in this all of the world to run under 2 hours after today.
Bueno, pasamos a los choques de la fecha FIFA de este sábado que tienen que ver con equipos sudamericanos. Colombia empató con Chile 0-0. El encuentro se disputó en el estadio José Rico Pérez de la ciudad de Alicante, España. Ahora Colombia se prepara para enfrentar este martes a Argelia en la ciudad de Lille, Francia. Y en Europa, Italia selló su boleto a la Euro 2020 con 3 jornadas de antelación. La Nazionale logró la clasificación al vencer a Grecia en el Estadio Olímpico de Roma. Italia, por cierto, vistió de verde por segunda vez en su historia, un uniforme que hacía referencia al renacentismo. El equipo de Roberto Mancini se quedó con el triunfo por 2-0, gracias a los goles de Jorginho de penal y de Federico Bernardeschi. Mancini alcanzó su 8ª victoria consecutiva al mando de Italia y está a 1 del récord histórico de Vittorio Pozzo. Bueno, hasta aquí la información deportiva. Todo esto y mucho más esta noche en Deportes CNN. Los espero. A partir... Dentro de 40 años, Estados Unidos será el segundo país con más hispanohablantes en el mundo, después de México. Esto es lo que pronosticó el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante la presentación del anuario sobre el estado de la lengua española en el mundo. El informe de la institución cultural y educativa establece que el español sigue siendo la lengua materna del mundo por número de hablantes, siguiendo en la lista el chino y mandarín. Además, es la tercera lengua más hablada en el mundo tras el inglés y el chino. De esta manera llegamos al final de una edición más de Mirador Mundial. Yo soy Rafael Romo en Atlanta, como siempre. Gracias por estar con nosotros y les recuerdo que los fines de semana también hay noticias en las 3 ediciones de Mirador Mundial. Hasta entonces, gracias por su atención. Nos vemos.